Estaba a medio camino del podio cuando una silla rozó detrás de mí, con la fuerza suficiente para romper el instante. En mi propia ceremonia de graduación, mi hermana se levantó y me señaló como si estuviera dando un veredicto. Había hecho trampa en la universidad. Sin susurros, sin vacilaciones, solo una ejecución pública limpia. Todo el auditorio me miró fijamente. Mi hermano no existía en esta historia, solo Ariana. Mi hermana, ansiosa por tener público. Mis padres se quedaron paralizados. Seguí caminando, aguantando 4 años de trabajo con solo aliento y fuerza. No crecí esperando que mi hermana se convirtiera en mi enemiga. De hecho, pasé la mayor parte de mi infancia intentando captar la luz que Ariana transmitía. Ella era la dorada, más ruidosa, más brillante, magnética sin esfuerzo. En las cenas familiares en Portland, mis parientes se inclinaban por sus historias. Me sentaba a su lado, asentía, aprendiendo a hacerme pequeña para que ella pudiera brillar. Pero algo cambió cuando dejé de ser la niña callada que la seguía y empecé a convertirme en alguien independiente. Para el penúltimo año de preparatoria, mis calificaciones eran ligeramente superiores a las suyas. Los maestros me llamaban más. Llegó una carta de beca con mi nombre, y la sonrisa que Ariana me dedicó tenía la dulzura de una fruta que se deja fuera demasiado tiempo. La universidad amplió la distancia. Me fui al campus con una bolsa de lona y un montón de libros de texto de psicología. Ella se quedó en casa después de abandonar su programa de posgrado. No pensé que importara. Diferentes caminos, diferentes tiempos. Pero la primera grieta apareció cuando el reembolso de mi beca llegó corto. Una cantidad faltante. Luego, una explicación vaga de la oficina de ayuda financiera. Cuando les pregunté a mis padres si habían tenido noticias de Ariana, intercambiaron una mirada demasiado rápida para descifrarla. Luego llegaron los correos. Una denuncia por plagio. Una cita cancelada con el profesor Hall, a quien no reconocí. Una acusación de tutoría de alguien a quien no conocía. Pequeñas cosas al principio, fáciles de ignorar, fáciles de culpar al caos escolar. Pero se fueron acumulando, un peso sutil tras otro, hundiendo mi reputación hasta que sentí que la gente me observaba en los pasillos con la vacilación de quien se acerca a un espejo roto. Lena, mi compañera de piso, lo notó antes de que dijera una palabra. «Estás mirando el móvil como si esperaras algo malo», me susurró una noche en nuestro estudio. No sabía cómo explicarle que no esperaba malas noticias. Esperaba un patrón. La verdad es que seguía esperando que no fuera Ariana. Que mi hermana, la chica que me trenzaba el pelo antes de ir al instituto, no pudiera estar detrás de todo. Pero la esperanza tiene una forma de cegarte justo antes del golpe final. Simplemente no sabía que ese golpe caería justo el día en que ella sabía que no podía defenderme. Los meses previos a la graduación se sintieron como vivir en una habitación donde alguien bajaba la intensidad de la luz constantemente, no lo suficiente como para sumergirme en la oscuridad, solo lo suficiente como para hacerme cuestionar lo que veía. Cada vez que creía que lo peor ya había pasado, algo nuevo se colaba por debajo de la puerta. Empezó con un segundo ajuste en los pagos de mi beca. Luego, un aviso sobre un formulario faltante que ya había entregado. Después, mi cuenta del campus me bloqueó por actividad sospechosa repetida. Me quedé mirando la pantalla de inicio de sesión en mi dormitorio, con el pulso acelerado, como si el propio sistema me dijera que ya no encajaba del todo. El profesor Hall me llamó después. Llegó una queja, dijo con cuidado, cruzando las manos. Alguien afirma que plagiaste partes de tu informe de análisis de conducta. Se me encogió el estómago. Ese informe me había llevado semanas, noches largas, restos fríos, correcciones interminables. Abrí la boca para defenderme, pero él levantó la mano. No lo creo. Te lo digo para que te prepares. ¿Prepararte para qué? Una guerra que no empecé. Los susurros me siguieron al salir de su oficina. Evan, un compañero de primer año, me dirigió una mirada extraña y evaluadora en el pasillo. Una chica de mi grupo de laboratorio evitó el contacto visual. Incluso Lena, que confiaba en mí por instinto, dijo, «No crees que alguien te esté tomando el pelo, ¿verdad?» «No lo sé», respondí. Pero sí lo sabía. Simplemente no quería decirlo en voz alta. El punto de inflexión llegó la noche en que encontré un mensaje en mi bandeja de entrada, un correo electrónico aparentemente enviado por mí a un asistente de la facultad, cancelando una reunión con la que contaba para la revisión de mi proyecto final. El tono no era mío. La frase no era mía. La firma no era mía, pero el daño, eso sí era mío. Me senté en mi cama en la penumbra de nuestro apartamento estudio, repasando viejos recuerdos de Ariana como si estuviera rebobinando una película. Los comentarios ambiguos, las sonrisas afiladas, las veces que descartó mis victorias como suerte. La forma en que había estado a la deriva por la vida desde que dejó su programa de posgrado, siempre comparando, siempre sumando.
Y en algún lugar entre esos recuerdos, la verdad se formó, silenciosa, aguda, innegable. Esto no fue casualidad. Esto no fue un mal momento. Alguien estaba coreografiando mi caída, pieza por pieza. Conduje a casa ese fin de semana y encontré a mi papá en el patio trasero, de pie junto a la vieja cerca que llevaba años queriendo arreglar. Regaba las hortensias como si el mundo no se me viniera abajo. Papá, ¿te ha dicho Ariana algo sobre mí, sobre la escuela? Hizo una pausa, con el agua goteando sobre sus zapatos. Ha estado tensa, admitió. Dijo que te lo dan todo en mano. Le dije que no era justo. Pero lo demás no importaba. La fractura ya estaba ahí. Al volver al campus, tomé una decisión. Se acabaron las conjeturas. Se acabó la esperanza de equivocarme. Contacté con un investigador tecnológico llamado Noah Vance, el único que, según un amigo de un amigo, podía encontrar fantasmas en una máquina. Y en cuestión de días, los fantasmas tenían nombre, fecha y hora, y uno de ellos era el de Ariana. Ese fue el momento en que el temor silencioso que sentía dentro de mí se convirtió en determinación. Noah no habló mucho. La primera vez que nos vimos, solo escuchó. Me escuchó con atención mientras le contaba cada pago extraño, cada cita cancelada, cada susurro que se me pegaba como humo. Cuando terminé, tocó el borde de su portátil y dijo, si alguien ha entrado en tus cuentas, ha dejado rastros. La gente siempre lo hace. 3 días después, me llamó de vuelta a su espacio de trabajo compartido en el centro. El lugar bullía con conversaciones en voz baja y el zumbido de viejos conductos de ventilación. Pero en la pantalla de Noah, todo era nítido. Estos son tus registros de acceso, dijo, señalando. Excepto aquí, aquí y aquí. Esos no son tuyos. El acceso provenía de otro dispositivo en una red doméstica en Portland. Sentí una opresión en el pecho. No quería que lo dijera. Lo dijo de todos modos. La misma red donde viven tus padres. Algo dentro de mí se encogió, como si mis costillas intentaran protegerme el corazón. No los acusaba, no directamente. Pero solo había una persona en esa casa que había memorizado mis contraseñas, mis preguntas de seguridad, mis hábitos. Ariana. Noah volvió a desplazarse. Hay más. Los pagos que faltaban del reembolso de tu beca, alguien los redirigió 2 veces. Abrió otra ventana que mostraba una lista de transacciones etiquetadas en mi cuenta del campus. Y estas acusaciones de tutoría se enviaron usando un correo electrónico duplicado, con un carácter diferente al tuyo. Eso es intencional. Se me secó la garganta. Intentional. La palabra me sonó quirúrgica. Salí del trabajo temblando, con el teléfono vibrando en el bolsillo. Lena me envió un mensaje, ¿estás bien? ¿Has estado calado? No pude responder. Todavía no. Necesitaba aire, espacio, algo estable a lo que aferrarme. En cambio, conduje directo a casa de mis padres, me senté en la entrada y me quedé mirando la luz del porche parpadeando bajo el cielo de principios de verano. Papá me encontró allí 20 minutos después. Jolie, ¿qué pasa? No le conté todo. Solo lo suficiente. ¿El dinero de la beca que desapareció? ¿La denuncia por plagio? Alguien ha estado en mis cuentas, jugando con mi vida. Tragó saliva con dificultad. ¿Estás diciendo? No sé lo que digo, mentí. No hasta tener pruebas. Porque la verdad, lo destrozaría. Todavía creía que Ariana era complicada, no cruel, herida, no peligrosa. No veía lo que me estaba haciendo porque había pasado años ocultándolo con una sonrisa. Pero ya no estaba ocultando nada. De vuelta al campus esa noche, saqué todos los archivos, todas las capturas de pantalla, todos los detalles extraños que Noah había confirmado. Si Ariana quería destruir la vida que construí, la protegería con todo lo que me quedaba. Contacté con la abogada Meera Reyes a la mañana siguiente. Revisó lo que traje y solo me hizo una pregunta: ¿cuándo quieres que esto termine? Cuando ya no sea solo a mí a quien pueda lastimar, dije. Fue entonces cuando ocurrió el cambio, silencioso pero absoluto. Ya no reaccionaba. Me estaba preparando. Faltaban 2 semanas para la graduación. Guardé las pruebas en un sobresellado, etiquetado y listo. Y por primera vez en meses, sentí algo más que miedo. Sentí una dirección. Pasaron 2 semanas como si viviera en 2 líneas temporales a la vez. En una, era una estudiante graduada normal, devolviendo la llave de mi dormitorio, terminando los exámenes finales, probándome la toga y el birrete frente al espejo. En la otra, me preparaba para una guerra silenciosa. Una guerra que Ariana no sabía que ya había perdido. La noche antes de la graduación, apenas dormí. El cielo afuera de mi estudio era de un azul profundo y sin nubes, el tipo de cielo que hacía que el mundo pareciera en pausa. Lo preparé todo. El sobresellado de las pruebas, los registros impresos que no había verificado,
la declaración que me ayudó a preparar y el resumen de mi proyecto final. Mis manos ya no temblaban. Tenían la firmeza de alguien que finalmente sale del modo supervivencia. Al amanecer, deslicé el sobre en el forro interior de mi toga y salí por la puerta. El auditorio universitario de Portland ya bullía cuando llegué. Los estudiantes se abrazaban. Los padres se abanicaban con los programas. El profesorado se alineaba con sus atuendos. Todo parecía normal, festivo, esperanzador, y en el fondo, una lenta punzada de temor me golpeaba el pecho. No miedo a Ariana. Miedo a lo que me obligaría a revelar. Cuando llegó mi familia, lo vi al instante. Ariana no iba vestida como si fuera a una graduación. Iba vestida como si fuera la anfitriona del evento. Blazer blanco, maquillaje dramático, una postura demasiado ensayada. Recorrió la sala con la mirada, ávida de atención que aún no se había ganado. Mamá me saludó primero, con demasiada intensidad. Papá me abrazó fuerte, deteniéndose de una forma que me indicó que presentía que algo se avecinaba. Ariana estaba detrás de ellos, con los brazos cruzados. «Felicidades», dijo con suavidad. «Un gran día». «Sí», respondí, manteniendo la voz serena. «Enorme». Su sonrisa brilló, aguda, rápida, depredadora. Y por un breve segundo, vi el plan en sus ojos. No vino a celebrar. Vino a atacar. Me senté en el escenario con los estudiantes de honor. Desde arriba, la multitud parecía un solo organismo respirando. Las luces me calentaron el rostro y una extraña calma se apoderó de mí. El decano Matthews me miró a los ojos desde su asiento. Habíamos hablado la noche anterior. Lo sabía todo. Asintió levemente. Comenzó la ceremonia. Discursos, aplausos, música que subía y bajaba. Mi nombre estaba en orden alfabético casi al final, lo que significaba que Ariana tenía tiempo libre para decidir cómo arruinar el día. Y lo aprovechó. Primero oí el roce, el chasquido de su silla hacia atrás, luego su voz. Había hecho trampa en la universidad. El sonido recorrió el auditorio como una tela rasgándose. Las conversaciones se interrumpieron a media frase. El profesorado se quedó paralizado. Los teléfonos se levantaron al instante, rectángulos brillantes que capturaban el espectáculo que ella ansiaba con tanta desesperación. «No se merece ese diploma», gritó Ariana de nuevo, más fuerte esta vez, apuntándome directamente. Mintió. «Manipuló el sistema». Pregúntale a cualquiera. Docenas de rostros giraron hacia mí, sus expresiones variaban de la alegría a la sorpresa y a algo más complejo. Preocupación, confusión, curiosidad. Un mar de ojos, todos con la misma pregunta. ¿Es cierto? Me puse de pie. Cada paso por el pasillo parecía deliberado, mesurado, el taconeo, una especie de cuenta regresiva. No miré a Ariana, no por miedo a lo que diría a continuación, sino porque ya sabía todo lo que estaba a punto de perder. Los estudiantes se movieron para dejarme pasar. Algunos susurraban, otros me miraban fijamente. Algunos apartaron la mirada por completo, como si mi humillación pudiera ser contagiosa. Pero la humillación ya no era lo que vivía en mí. Era un propósito. El decano esperaba en el podio con expresión firme, con las manos apoyadas suavemente sobre la pila de diplomas. Cuando llegué hasta él, la sala aún vibraba con las acusaciones de Ariana, pero su voz, al hablar, sonaba serena. «Jolie Hart», dijo. Acepté mi diploma, levanté la barbilla y me incliné apenas unos centímetros. «Está debajo de mi asiento», susurré. «Sobre marcado A19». No se inmutó. No pidió aclaraciones. Simplemente sonrió, con una leve sonrisa de complicidad, y asintió. Ese gesto fue el silencioso principio del fin. Detrás de nosotros, la seguridad se movía discretamente. Un miembro del profesorado se acercó a la fila donde Ariana seguía de pie, agitada y con el maquillaje cuarteándose por el calor de su actuación. No se dio cuenta de que la sala ya no era suya. No después de la aprobación del decano. No después de la evidencia que aguardaba bajo mi silla. Al bajar del escenario, la energía cambió. Los susurros cambiaron. Una mujer en la segunda fila bajó el teléfono, frunciendo el ceño, no hacia mí, sino hacia Ariana. Un profesor negó con la cabeza. Un reportero del periódico local se inclinó hacia adelante, escribiendo. Ariana también percibió el cambio. «¿Qué?», gritó, con la voz temblorosa. Todos lo vieron. No negó nada. Simplemente se quedó allí parada. No entendía que a veces el silencio no es una admisión. A veces el silencio es una estrategia. El personal de seguridad llegó a su fila. Uno de ellos le habló en voz baja, ofreciéndole elegir entre sentarse o bajarse. Pero Ariana no se mostró blanda. «Están todos ciegos», gritó, señalando de nuevo, con la desesperación atravesando su refinado exterior. Llevaba años mintiendo. Pero la multitud ya no la acompañaba. Me habían visto caminar, tranquila y firme.
Habían visto al decano asentir. Habían visto a Ariana desmoronarse, y vaya si se desmoronó. Primero se le quebró la voz, luego las manos, luego el control que siempre creyó tener sobre mí, sobre nuestra familia, sobre la historia. Intentó seguir gritando, pero seguridad la guió con cuidado hacia el pasillo. No fue contundente. No fue duro. Fue simplemente la conclusión natural de sus propias decisiones. Al llegar a las puertas del fondo del auditorio, se giró una última vez, con los ojos encendidos de incredulidad. ¿Crees que esto se acabó, Jolie?, espetó. ¿Crees que ese susurro te hace inocente? No, Myra Tross. No lo necesitaba, porque la verdad ya se movía, silenciosa, legal e irrevocablemente. Después de la ceremonia, me encontré con el decano tras bambalinas. Tenía el sobre que había escondido. Esto es serio, dijo con suavidad. También lo fue lo que hizo, respondí. Asintió con el rostro firme. Hiciste lo correcto. Meera llegó minutos después, con una presencia firme y controlada. Revisó el contenido rápidamente, actas de actas, resúmenes, capturas de pantalla, pruebas de transacciones. Cada pieza apuntaba en una sola dirección. No podrá manipular esto, dijo Meera. Ni ante el Consejo Académico, ni en un tribunal civil, ni en ningún otro lugar. Y así, sin más, la última etapa del plan de Ariana se vino abajo. No porque gritara, ni porque me opusiera a ella en el suelo del auditorio, sino porque me negué a pelear bajo sus condiciones. La investigación comenzó a la mañana siguiente. Al final de la semana, Ariana fue expulsada del campus en espera de revisión. 2 profesores presentaron correos electrónicos sospechosos que habían desestimado previamente. La oficina de becas rastreó los pagos redirigidos directamente a cuentas vinculadas a su dispositivo. Y cuando Noah presentó su informe digital, la Junta no necesitó más que una sola reunión. El sabotaje de Ariana era innegable. Su arrebato en la graduación, el mismo espectáculo que ella pensó que me destruiría, se convirtió en la prueba más clara de motivación, obsesión e intención maliciosa. Y en la calma tras la tormenta, ocurrió algo inesperado. No me sentí victorioso. Me sentí libre. En las semanas siguientes, la investigación avanzó más rápido de lo esperado. El Consejo Académico emitió sus conclusiones. Ariana había accedido a mis cuentas, redirigido pagos de becas, falsificado correos electrónicos e intentado interferir con mi rendimiento académico. Se le prohibió oficialmente la entrada al campus y se le refirió para que iniciara acciones civiles. Cuando Meera presentó la reclamación de restitución, las pruebas eran tan contundentes que las negociaciones apenas duraron una hora. Mis padres no lo tomaron bien. Impacto, negación, y luego aceptación silenciosa cuando el papeleo no dejó espacio para la imaginación. Papá llamó una noche, con la voz grave. Debería haberlo visto, susurró. No lo culpé. Ariana siempre había sabido esconderse en los espacios donde el amor se difuminaba en suposiciones. Poco después me mudé a un pequeño apartamento en Corvallis, nada lujoso, pero la luz del sol entraba a raudales por las ventanas cada mañana. Compré una mesa de segunda mano, adopté un gato que enseguida se adueñó de cada silla y dejé que mi vida volviera a ser sencilla. Por primera vez en años, mis días no estaban marcados por el miedo ni las dudas. Estudié, caminé, respiré y, poco a poco, el espacio que Ariana una vez llenó de caos se convirtió en algo más apacible, un espacio para reconstruirme a mi manera. Si algo aprendí, es que decir la verdad no se trata de ganar. Se trata de finalmente salir de las sombras que alguien más construyó para ti. Las decisiones de Ariana moldearon mi dolor, pero no mi futuro. Lo construí yo misma, pieza a pieza, con constancia, paciencia y la negativa a encogerme más.